Bueno, buenas tardes a todo mundo. Mi nombre es Walter Reitebuch. Tengo 3 meses aquí en Honduras trabajando como director de cooperación adjunto de nuestro programa aquí en Honduras. El programa que tenemos aquí en Centroamérica es un programa principalmente binacional, es decir, se concentra en Nicaragua y en Honduras. Y por supuesto son 2 programas bastante diferentes porque justamente el contexto en el cual trabajamos entre los 2 países también es bastante diferente. Mi presentación que voy a hacer aquí es algo como una cierta mezcla entre buenas prácticas o prácticas reconocidas en la cooperación internacional, pero también para que no sea muy teórico, quiero siempre hacer como el vínculo con lo que estamos haciendo aquí en Honduras, para que tengan un poco una idea de cómo se trabaja en la práctica a través de un programa de cooperación. Entonces, el primer tema que se refiere a buenas prácticas es el tema de análisis de contexto. Digamos, antes de diseñar un programa, pero también durante la implementación del programa es muy importante hacer un análisis profundizado sobre el contexto. Y eso particularmente en países que tienen fenómenos de violencia complejos, es importante hacer un trabajo bastante profundizado en ese tema. Entonces, en lo que se refiere a ese trabajo de análisis de contexto, tenemos un instrumento, bueno, que es de COSUDE, pero también otras agencias lo usan, que se llama monitoreo de los cambios relevantes en el contexto, de todas las dimensiones, política, social, ambiental, económico, etc. Y en el caso, digamos, de América Latina, quería como compartir con ustedes en lo que se refiere a contexto, a un trabajo de análisis que hace o hizo un instituto de Alemania que se llama GIGA. Y este instituto ha hecho un trabajo sobre los procesos de democratización en América Latina y los respectivos peligros que hay en el marco del desarrollo de la democratización en América Latina. Entonces ahí se han como identificado como 6 factores de riesgo centrales en lo que pone en peligro el trabajo de democratización y progreso socioeconómico en América Latina. El primero es la desigualdad social y la percepción de injusticia en la sociedad. El segundo es el ligero acceso a armas de fuego. El tercer es un alto número de jóvenes sin perspectivas, sobre todo jóvenes masculinos, y también hemos escuchado ayer justamente en la presentación del señor Betancourt ese fenómeno de los jóvenes y un alto número de jóvenes. Un enfoque en represión y menos un enfoque sistémico en el tema de seguridad, el tema de la impunidad y el tema de la corrupción. Entonces, si miramos estos 6 factores, de cierta manera podemos decir que en el caso de Honduras aplican de cierta manera muy exactamente a eso. Ahora lo que es interesante en ese análisis de estos factores es que no aparece el tema del narcotráfico. Y sin duda el tema del narcotráfico es muy importante, pero en los estudios se ha mostrado que no es así un factor primordial, sino es más bien un factor que hace profundizar y dinamizar dinámicas negativas.
Entonces eso es como en lo que se refiere al contexto, puesta en práctica. Entonces, claro, la idea también es que nuestro programa de cierta manera trata de abordar estos temas y estos factores de riesgo. Entonces, algunas conclusiones para nuestro trabajo aquí en Honduras es que es importante tener un enfoque más fuerte en el desenvolvimiento del Estado de Derecho y de la seguridad y justicia. También trabajamos en el tema del contexto con centros de pensamiento para profundizar el análisis de conflictos y de contexto. Y su respectiva superación democrática, ¿no? Porque donde hay conflictos en general también hay posibilidades de superación democrática. Y finalmente, muy importante que en el análisis del contexto es importante identificar recursos y potencialidades que hay en el país. Lo que pensamos es importante, sí, inspirarse por experiencias internacionales, pero muchas veces ya en el respectivo país ya hay experiencias buenas que muchas veces son muy útiles para replicar ciertos modelos de éxito. Me impresionó mucho la presentación ayer sobre Puerto Cortés, porque ahí se podía como sentir muy directamente cómo se puede trabajar en el contexto concreto de Honduras y tener resultados. Resultados que también se manifiestan muy concretamente en cifras, ¿no? Casi la mitad de homicidio dentro de 5 años que se ha alcanzado. Entonces también hay buenas experiencias y recursos aquí en el país. Bueno. Después una segunda práctica muy importante es el tema de reconocer la interdependencia entre seguridad, desarrollo y Estado de Derecho. Como ya lo dijo Kofi Annan hace años atrás, él dijo que sin desarrollo no hay seguridad y sin seguridad no hay desarrollo. Y eso es un patrón fundamental que es muy importante fortalecer también aquí en el país, y luego les voy a decir cómo tratamos de hacer caso a ese principio de interdependencia. Hablando más concretamente del tema de seguridad, ahí tal vez podemos ver la próxima lámina, porfa. Eso es algo muy importante que hace referencia a esa interdependencia entre lo social y la seguridad. Es decir, que la seguridad tradicional, tal vez hasta los años 80, 90, se entendió como un enfoque muy fuerte en la seguridad militar, un enfoque muy fuerte en la soberanía del Estado, y eso ha sido, digamos, un poco también un legado de la Guerra Fría. Mientras tanto, ahora lo que se busca es un nuevo concepto de seguridad que toma en consideración otros elementos en seguridad para llegar a un enfoque mucho más sistémico. Es decir, en el nuevo enfoque no es solamente una seguridad brindada por la policía y los militares, sino un enfoque que sí toma en consideración la seguridad militar y no militar, la seguridad política y económica, la seguridad social, la seguridad ambiental, muy importante, y la seguridad humana que se basa en los derechos humanos y que por su parte contienen los derechos llamados los derechos positivos, que son los derechos sociales y económicos, y los derechos negativos, que son como la protección contra violaciones de derechos humanos. Entonces, en esa lógica aquí, el concepto de seguridad es mucho más amplio. Y
a nosotros nos parece muy importante que se pueda alcanzar y consolidar ese entendimiento de un enfoque sistémico que toma en consideración estos elementos. Entonces, ahora les explico en algunas pocas palabras cómo hemos tratado de tomar en consideración el análisis de contexto y ese cambio de paradigma. De hecho, en el nuevo programa que tenemos en Honduras en vigor desde este año 2013, todo ese eje de reforma al sector seguridad y justicia y derechos humanos es nuevo. Y es justamente para no solamente trabajar en el social, como en el programa anterior, que era fuertemente enfocado en eso, sino también en estos temas de derechos humanos y reforma del sector de seguridad y justicia. Entonces, lo que hacemos concretamente es contribuimos con fondos al programa BIT para el apoyo a la política integral de convivencia. Contribuimos a las organizaciones de la sociedad civil. En otras palabras, o muy concretamente, hemos apoyado este foro aquí. Tenemos un apoyo permanente para la APJ en ese tema de seguridad y justicia. Tenemos un apoyo de expertos de Ginebra. En Ginebra hay el centro de control democrático de las Fuerzas Armadas que trabajan con expertos, y estos expertos aquí vienen 2 a 3 veces al país y trabajan no solamente con nosotros como oficina, sino también con nuestros socios en forma de seminarios, con el BIT, con APJ y con otros socios. Tenemos un eje importante en derechos humanos a través de la contribución al programa del PNUD, al programa de derechos humanos del PNUD aquí en Honduras. Y el otro enfoque se refiere a la prevención social. Ahí tenemos un programa de formación profesional para jóvenes en riesgo de exclusión social, juntos con el Info. Es un programa para 4 años para alcanzar unos 10 a 12 mil jóvenes en riesgo de exclusión social, para que puedan hacer como una formación básica que les dé la oportunidad de desarrollar otras perspectivas que solamente integrarse a un grupo ilegal. Y lo otro es todo el eje de desarrollo social que hemos tenido ya antes y con el cual seguimos, que es el programa de inversión social y descentralización en las municipalidades, en temas un poco clásicos, pero fundamentales, como agua, salud, etc. Tenemos un programa de desarrollo económico inclusivo que busca fortalecer cadenas de valores como cacao, hortículo, apícola y muchos otros. Y tenemos un programa de adaptación al cambio climático, otra vez seguridad ambiental, como parte de un concepto de seguridad integral. Ahí tenemos o estamos desarrollando un programa de cuencas en el sur del país. El próximo concepto que es importante mencionar es enfocar en construcción de Estado como objetivo central. Eso también es algo como una recomendación de la OCDE en su trabajo en contextos de violencia, que claro que tienen estos ejes que conocemos todos: separación de poderes, democratización de derechos humanos, justicia y lucha contra la corrupción. Y ahora en la práctica eso significa lo siguiente: trabajar en fortalecer el Estado de Derecho tiene como 3 características fundamentales. La primera es la necesidad de una apropiación nacional, es decir, que como cooperantes o como cooperación internacional sí podemos apoyar procesos aquí en el país
pero lo fundamental, y creo que también ayer ha sido bastante claro, lo fundamental es que en el país haya un proceso de apropiación, que se consiga un consenso político, por eso estamos aquí hoy, un consenso político y una estrategia nacional ampliamente apoyada. Eso es lo fundamental. Y eso lo dice los principios internacionales, ¿no? Hay dentro de la OCDE, hay una comisión que trabaja en temas de reforma al sector de seguridad y ellos han como elaborado ese tipo de recomendaciones. El segundo es el tema de la eficacia y la rendición de cuentas. Creo, también ayer lo hemos escuchado de la parte del señor Albanese de una manera muy enfática y muy clara, la importancia de aumentar la eficacia, lo que solamente es posible a través de reformas en los sectores. Y la rendición de cuentas igual incluye no solamente rendiciones de cuentas como formales que hace el propio Estado, sino también involucrar a la sociedad civil y a la sociedad en general. Y el tercer principio es lo que se llama las 3 dimensiones imprescindibles: lo político, lo técnico y lo holístico. Si reformas en sector y seguridad solamente es considerado como un tema de técnicas, es muy difícil conseguir cambios, porque el tema de la seguridad es un tema sumamente político, y no solamente en Honduras. En Suiza, en mi país, por ejemplo, que goza, gracias a Dios, de una muy alta estabilidad política, cualquier cambio en el tema de seguridad siempre es muy sensible políticamente. Entonces, a esas sensibilidades sí hay que ser consciente, pero al mismo tiempo es imprescindible que se consiga ese tipo de consenso político. La dimensión holística. En esa lámina prácticamente se ven todos los aspectos importantes en lo que se refiere a lo holístico. Hay el Estado que tiene como el deber, y es su primer deber, de garantizar la seguridad para la población. Aquí hay las personas. Entonces la estrategia nacional tiene que contener todas las diferentes dimensiones de una manera armonizada. Pues no voy a profundizar mucho en eso porque creo que lo hemos escuchado también muy claramente. Pero al mismo tiempo también es importante mirar los temas transversales, los derechos humanos, que son como los mínimos imprescindibles, el tema de género, que se debería involucrar, la gestión financiera, para que todos trabajen en la misma dirección. Estos son los tales llamados principios de cooperación internacional, que tiene que ver cómo la cooperación internacional debería respetar ciertos principios. Viene otra vez el tema de la apropiación, no solamente en seguridad, sino como principio general. Los países socios, en ese caso Honduras, debería como definir la agenda, y sí hay un marco o marcos muy interesantes aquí en el país, como por ejemplo el plan de nación, hay los planes gubernamentales. Entonces esos son como, digamos, como el primero punto fundamental. Segundo, el tema de la alineación, que es decir que las contribuciones de los cooperantes deberían seguir y alinearse esas prioridades nacionales. Y tercero, muy importante y también complejo, es que los donantes entre ellos mismos tratan de coordinarse de la mejor manera. En la práctica, ¿qué quiere decir eso? Entonces, eso acabo de mencionar aquí arriba.
en Honduras y en el sector de seguridad y justicia es importante que buscamos minimizar la fragmentación de nuestras contribuciones y maximizar la respectiva armonización de nuestras contribuciones. Y de hecho sí, ya hay como buenas experiencias y buenos espacios. Hay el tal llamado G16, el grupo de los países donantes aquí, que tiene como 3 niveles: un nivel político con los diplomáticos y con los jefes de cooperación cuando no hay una embajada, como en nuestro caso. Hay el nivel técnico y hay las mesas temáticas. Entonces sí tenemos un instrumento para buscar la armonización y la alineación con el gobierno aquí. Y como muchos de ustedes saben, se ha dado esa declaración conjunta entre el G16 y el gobierno de Honduras para trabajar juntos en la misma dirección, y justamente en la próxima semana va a tener una presentación un poco de los resultados de esa declaración conjunta, porque no es solamente una declaración, sino también hay parámetros dentro para ver y medir hasta qué punto se han conseguido avances. Ese plan es muy importante. Y luego los ministerios de los diferentes sectores, los municipios, el tema de la descentralización y las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, entonces, siguiendo ese hilo rojo de construcción de Estado y qué puede y debe hacer y seguir haciendo la cooperación internacional aquí, creemos que es muy importante el acompañamiento de procesos de democratización, el tema de las elecciones y el tema del fortalecimiento del Estado de Derecho. En materia de seguridad y justicia, apoyar ese proceso de apropiación nacional, de un acuerdo nacional, a un consenso político y hasta una estrategia nacional, como lo hemos también escuchado ayer, creo, de una manera muy enfática y clara. Y lo otro es, de un lado, sí, seguir construyendo desde los espacios existentes, porque sí hay espacios interesantes, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, hay una comisión de seguimiento en el tema penal, y hay otros espacios que ya existen, y otra vez hay recursos en el país, hay personas comprometidas. Entonces no hay que reinventar todo. Al mismo tiempo, sí, también es importante apoyar reformas para aumentar la eficacia y rendición de cuentas en el sector de seguridad y justicia. Otro tema que nos parece importante es el tema del servicio civil, que haya una lógica, una política de Estado que busca fomentar el modelo de servicio civil para que los funcionarios puedan hacer y desarrollar su carrera de una manera despolitizada, de una basada basado en méritos y no en función de la política. Eso es muy importante para la calidad de las instituciones y también para la sostenibilidad del trabajo en políticas públicas. Y finalmente, la agenda de Busan, que es digamos, la agenda más nueva, adicional a las agendas anteriores en cooperación internacional. La agenda de Busan dice que sería importante aumentar o fortalecer el trabajo con los parlamentos, aumentar y fortalecer el trabajo con las organizaciones de la sociedad civil y con el sector privado. Y entonces sí hay, digamos, como bastante retos en este sentido, y esa es como mi última lámina sobre los retos que quedan por ser abordados. Es fortalecer el Estado de Derecho,
trabajar en ese cambio de paradigma para llegar a una lógica sistémica y participativa en materia de seguridad y justicia, construir la institucionalidad en los operadores de justicia, apoyar procesos holísticos, como mostré en la otra lámina, y reducir la fragmentación de las contribuciones de la cooperación internacional, apoyar la apropiación nacional, y entre nacional también siempre se entiende lo local, ¿no? Nosotros al menos hemos tenido muy buenas experiencias con nuestros programas de descentralización de la administración y trabajando con los municipios, y claro, involucrar al beneficiario, entre comillas, beneficiario de la seguridad, que es el ciudadano. La prevención social, con el ejemplo que les acabo de hacer, es muy importante abordar y crear espacios de oportunidades para los jóvenes. Y lo sistémico, siempre tener en mente que sin seguridad no hay desarrollo social, y sin desarrollo no hay seguridad. Grosso modo eso ya está.